Hola, nuevamente bienvenidos a la Diplomatura Universitaria Superior en Radiología Intervencionista e Intervencionismo Percutáneo de la Facultad de Medicina perteneciente a la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Rodrigo González Toranzo, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y en radiología intervencionista. Dentro del módulo 4 de vascular periférico, hoy vamos a charlar sobre estenosis venosas, sus diagnósticos, etiologías, diagnóstico y tratamiento. El objetivo de la clase a grandes rasgos es reconocer las causas de estenosis venosas, cuáles son los métodos diagnósticos y su utilidad y limitaciones en cada tipo de patología y las técnicas de tratamiento endovascular. Dentro de la definición encontramos una de ellas que es reducción del volumen e hipertensión venosa distal, estasis venosa, desarrollo de colaterales y reflujo con cambios tróficos, sobre todo cutáneos. Uno de los métodos de diagnóstico más utilizados es la ecografía y el Doppler. Digo ecografía y Doppler porque en cuanto a sensibilidad y especificidad, la sensibilidad es mayor a la hora de utilizar el modo B de ecografía y en cuanto a la especificidad, sí, ahí toma rol el Doppler, ya sea color, espectral o audible, evaluando la fasicidad respiratoria. En el modo B, como mencionamos, los criterios diagnósticos son visualización del trombo, cambios tróficos de la vena, cambios inflamatorios o edematosos con estratificación de la pared, falta de compresibilidad y en cuanto al Doppler, lo que decíamos, ausencia de fasicidad respiratoria. Dentro de la anatomía relevante, a grandes rasgos, tenemos un drenaje venoso superficial y profundo en miembros superiores e inferiores que implica las venas ilíacas, femoral común, cava, subclavia, vena cava inferior y superior, así como también tenemos un sistema portocava a nivel abdominal. Dentro de la anatomía relevante también es muy importante la relación con estructuras vecinas, ya sea por compresión o invasión de las estructuras venosas. Dos esquemas del miembro inferior y el miembro superior, en donde evaluamos en el esquema de la izquierda el sistema venoso superficial y profundo del miembro inferior con venas ilíacas, femorales, popliteas, tibiales, peroneas y las tibiales a nivel del arco del eje venoso profundo y el sistema safeno a nivel del eje venoso superficial. Recordamos que en el miembro inferior tenemos venas comunicantes, que son las encargadas de comunicar, valga la redundancia, el sistema posterior y anterior, o sea, o medial, el sistema safeno, entre la safena magna y parva o interna y externa en sus diferentes nomenclaturas, y a su vez tenemos un sistema de perforantes que se encarga de comunicar el sistema venoso profundo y superficial. En el esquema de la derecha vemos el eje venoso superficial y profundo del miembro superior, en el cual evaluamos venas subclavias, humerales, cubital, radial, dentro del sistema profundo y basílica y cefálica principalmente dentro del sistema venoso superficial. A nivel abdominal podemos evaluar el sistema porta con su confluente porto mesentérico, la vena esplénica con todas sus ramas a nivel duodenal, pancreático y gástrico. Dentro de la clasificación de las trombosis se puede utilizar la localización superficial o profunda, abdominal, central o periférica.
dentro de la central cava, portal o pulmonar, ya sea a nivel torácico o abdominal, por la evolución aguda, subaguda y crónica, por la causa principal o secundaria y por la sintomatología, cuando es sintomática o asintomática, del miembro superior, miembro inferior y centrales, a nivel central, cava, superior e inferior, combinadas, ya sea en hepatopatías con cambios hemodinámicos, a nivel portomesentérico, con signos de hipertensión portal, aumento de calibre de los vasos, esplenomegalia y demás. Dentro de las etiologías existe la postrombótica, que es muy frecuente en miembros inferiores, la compresión extrínseca, que puede estar asociada a diferentes síndromes. El desfiladero torácico es un ejemplo de ellos. También pueden ser resultado de complicaciones de catéteres, como las fístulas arteriovenosas. Pueden ser extrínsecas por compresiones que producen estasis venosa y eso tiene un efecto protrombótico. Pueden ser congénitas o idiopáticas, como es el caso de la coriomnionitis con trombosis portal. Y a su vez pueden ser, como dijimos, idiopáticas, inflamatorias o paraneoplásicas. La postrombótica es la más frecuente, sobre todo en miembros inferiores. La presentación clínica es en miembros inferiores, es el edema crónico unilateral y progresivo. Producen dolor tipo pesadez con claudicación, úlceras venosas con cambios tróficos a nivel cutáneo. Pueden verse con el tiempo colaterales, evidenciables clínicamente. Puede haber fallos en los accesos venosos, ya sea por falta de débito o dificultad para la progresión de los catéteres. Puede haber síndromes de congestión venosa y síndromes de hipertensión portal ITEP, como habíamos mencionado. Los métodos diagnósticos, flebografía desde la mayor especificidad, tomografía poco utilizado, ecodoppler muy utilizado y desarrollado en los últimos años, la resonancia con una utilidad un poco más delimitada en cuanto a ciertas patologías, sobre todo centrales, abdominales y torácicas, y el IBUS, que es la ecografía intravascular. La flebografía es el gold estándar, permite una evaluación anatómica completa de todas las regiones, es útil para la planificación terapéutica por la especificidad anatómica y fisiopatológica que tiene, y además porque al ser un método invasivo se puede combinar con procedimientos intervencionistas y terapéuticos. Vemos un ejemplo de la flebografía en la cual se evidencia una estructura venosa con una disminución del calibre donde se encuentra la flecha, producto de una estenosis concéntrica del vaso extrínseca o un desfiladero postrombótico. Los materiales para realizar la flebografía son homologables al resto de procedimientos vasculares, sobre todo periféricos que estuvimos mencionando previamente, introductor venoso, guías hidrofílicas. En su mayoría se utilizan guías de 0.035, los catéteres que se progresan y utilizan en conjunto con las guías, los balones de alta presión, los sheets que pueden llegar a ir de 6 a 10 French y los stents. Menciono también dispositivos de trombectomía, de los cuales vamos a recordar más adelante. Ecodoppler, una gran diferencia con respecto a la flebografía es que no es invasivo, es mucho más accesible y tiene menor costo. Permite evidenciar el flujo continuo, la facilidad respiratoria, las aceleraciones, o sea, los distintos cambios hemodinámicos con respecto a la velocidad de las estructuras venosas. Esto muy utilizado en el sistema portal, en el cual casi diría exclusivamente podemos
evaluar el aumento de la vena a nivel de la vena porta con flujos patológicos o velocidades patológicas por encima de 30. Siempre en un contexto clínico e imagenológico que sea acorde a la patología. Podemos evaluar la presencia de colaterales o no, y una de las limitaciones es que permite una buena evaluación muy específica y sensible de segmentos periféricos. Ya los centrales a nivel abdominal pierden sensibilidad, pierden especificidad, y a nivel torácico casi diría que, excepto a nivel del drenaje supracavo, a nivel centrales tiene una utilidad muy limitada. Vemos un ejemplo de una vena safena en un corte axial. La pared se puede evidenciar ecogénica, no tiene ningún cambio trófico ni estratificación edematosa versus inflamatoria. El contenido en su luz es bien anecogénico, o sea, negro en ecografía, lo cual es un hallazgo normal. Veremos a continuación cuáles son los hallazgos patológicos. Estamos midiendo en el eje longitudinal y transversal, en la figura de arriba a la izquierda, el contenido sólido dentro de una luz venosa que es correspondiente a un trombo. En general los trombos agudos, aunque esto puede variar, los trombos agudos ocluyen la totalidad del vaso y suelen tener una distribución de central a periférica. Ya las repermeabilizaciones y las trombosis subagudas y crónicas suelen tener un compromiso más periférico. La angiotomografía y la angioresonancia, con todas sus variantes de postprocesamiento y reconstrucciones multiplanares, evalúa estenosis centrales con muy alta especificidad anatómica y fisiopatológica, y estructuras también periféricas y adyacentes. O sea, estructuras anatómicas en relación a lo que habíamos mencionado de compresiones extrínsecas que pueden ser causa de trombosis. Son alternativas no invasivas, a diferencia de la flebografía, y en el caso de la resonancia, de la angioresonancia, es útil porque no utiliza contraste iodado. Haciendo la salvedad que hoy en día los contrastes iodados son mucho más inocuos que lo eran años atrás, en los cuales la tasa de complicaciones y reacciones adversas ante la administración de estos era mucho más frecuente. Un ejemplo, un postprocesamiento angiográfico de resonancia magnética, en la cual se ven estenosis en tándem segmentarias a nivel de la vena femoral izquierda. A su vez se ve en la unión femoropoplitea una ausencia de señal de flujo, también en el eje venoso profundo izquierdo, y en el eje venoso profundo derecho se evidencia una ausencia de flujo a nivel de la unión femoropoplitea. En la imagen de la derecha vemos una tenue irregularidad de la estructura venosa con disminución del calibre de la vena cava inferior, con ausencia de flujo en la vena ilíaca derecha. El IBUS es otra alternativa diagnóstica que consiste en un ultrasonido intravascular, tiene una especificidad altísima, permite la visualización en tiempo real de la luz venosa, define longitud, severidad y clasificación de la patología, y mejora por esta alta especificidad fisiopatológica, anatómica y anatómica, mejora la toma de decisiones. Tratamiento sistémico, homologando la charla de filtros vena cava, consiste en anticoagulación, dependiendo de la etiología trombótica, la trombolisis farmacológica en casos agudos seleccionados, la compresión elástica como coadyuvante, y
no resuelve el componente mecánico, o sea, las compresiones extrínsecas que producen estasis y un estadio protrombótico, como mencionamos previamente. Tratamiento local puede ser dilatación con balón, colocaciones de stent, trombolisis y aspiración. Indicaciones del tratamiento percutáneo: síntomas severos, fallo de acceso vascular, estenosis significativa mayor del 50% y recurrencias tras el manejo conservador. La trombosis portal también en casos de hepatopatía crónica con colateralización y signos de sangrado es una indicación de trombectomía portal. Criterios hemodinámicos existen, estos son criterios hemodinámicos flebográficos, existe un gradiente translesional dependiendo del sitio anatómico, ya sea en miembros superiores, miembros inferiores o también en el sistema portomesentérico o portosuprahepático. Se utilizan este gradiente translesional para tomar conductas. El flujo retrógrado o bidireccional y la medición con microcatéteres y presiones. Los abordajes percutáneos pueden ser femoral común, yugular interna, basílica o cefálica. Se pueden utilizar cheats largos si es necesario y a su vez mencionamos el acceso percutáneo de la vena porta en casos de hepatopatía con colateralización de flujo y signos de sangrado, como mencionamos. La indicación de tratamiento en cuanto a la clínica es edema, úlceras, claudicación, signos de sangrado a nivel portomesentérico. Indicaciones hemodinámicas cuando la estenosis, como dijimos, es mayor del 50% y existe gradiente entre el pre y post, y casos especiales cuando se afecta una fístula arteriovenosa o hay pacientes oncológicos. Hipertensión portal con varices y sangrado, como mencionamos. Las técnicas, en cuanto a la técnica, el acceso venoso siempre ecoguiado con colocación de introductor, catéter con guía hidrofílica, flebografía de base para realizar el diagnóstico del mapeo anatómico, la evaluación de la lesión, el flanqueo de la misma y eventual angioplastía con balón, la evaluación post-angioplastía, el stent es una buena opción y luego la evaluación post-tratamiento mediante flebografía en el mismo procedimiento. O sea, es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Las terapéuticas percutáneas, como dijimos, es angioplastía con balón, se puede utilizar instilación de medicación, se pueden utilizar balones con alta presión y algunas limitaciones son la restenosis y recoil. Vemos un ejemplo de tratamiento en donde se ve una estructura vascular arrosariada con un trayecto filiforme en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha vemos cómo la opacificación con contraste post tratamiento vuelve a casi normalizar el calibre del vaso. Lo mismo, evaluamos la ausencia de flujo en el sector que está marcado con la letra B y luego un balón de alta presión en el sector en la imagen de la derecha donde se marca con la letra D. Se progresó un alambre y posteriormente un balón de alta presión. Terapéuticas percutáneas, como venimos diciendo, es colocación de stent. Las indicaciones son estenosis, oclusiones crónicas. Pueden ser autoexpansibles. Siempre es preferible, si bien se pueden utilizar stents homologables para estructuras arteriales u otras estructuras anatómicas, lo ideal es utilizar stents específicos venosos. La idea es siempre realizar una cobertura completa con un oversight del 10 a 20%. Un ejemplo de estenosis venosa, totalmente recubierto, autoexpansible. Un esquema en donde se utiliza un stent no recubierto, autoexpansible. Este es un esquema animado
de la colocación de la realización de una angioplastía, una fleboplastía, con colocación de stent. Tiene un acceso femoral con un introductor, con posterior progresión de del alambre guía, se retira la aguja de punción, se introduce el introductor, posteriormente alambre guía que flanquea la obstrucción, mediante el cual se va a progresar un balón de alta presión para realizar la dilatación o angioplastía de dicho segmento. En este caso la dilatación es posterior a la colocación de un stent no recubierto. Se progresa el balón y se expande el stent en distintos segmentos de manera que se retome al calibre del vaso lo máximo posible. Dijimos que dentro de las terapéuticas percutáneas la trombectomía portal es uno de las técnicas utilizadas, y los sets que utilizamos en nuestro medio de aspiración y trombectomía pueden ser AngioJet o Aspirex. El manejo de complicaciones, o en realidad las complicaciones, pueden ser hematoma local en el sitio de inserción, perforación venosa, es rara, la migración del stent o cualquier otro material, esto es aplicable a cualquier procedimiento endovascular, y la trombosis post-procedimiento. Los stents pueden ser autoexpansibles, hay diferentes marcas y diferentes tipos. Es importante que tenga una longitud adecuada, y es importante también que tenga una cobertura del 10-20% de la patología. Y lo que mencionábamos previamente, que sean stent venosos específicos. Las complicaciones: ruptura, migración, falla de cruce, trombosis, restenosis, y el manejo suele ser a nivel sistémico, anticoagulación, o a nivel local, reintervención, o sea, volver a repetir el tratamiento. El manejo post-procedimiento de las complicaciones inmediatas es, o para evaluar posibles complicaciones inmediatas, es observación entre 2 y 4 horas. Para las complicaciones inmediatas, control con ecodoppler 1 semana, y a largo plazo anticoagulación de 3 a 6 meses. El Doppler a los 30 días y controles periódicos también es útil. La angiotomografía, si se sospecha, sobre todo en regiones centrales, reestenosis o reincidencia de la patología. El algoritmo, a modo de resumen: clínica sospechosa, Doppler que confirma esa sospecha, confirmación con angiotomografía o angioresonancia, una flebografía que nos permite evaluar el gradiente pre y postlesional, se puede utilizar stent con instilación de medicación y posterior expansión del mismo a través de balones de alta presión, o directamente utilizar balones de alta presión sin la colocación de stent, y obviamente el seguimiento. Algunos tips: sirve la reconstrucción oblicua. Esto es un postprocesamiento que se hace en el mismo procedimiento flebográfico. La guía hidrofílica del microcatéter en lesiones que son duras o fibrosas, difíciles de flanquear, es útil. Es útil medir la longitud de la lesión para realizar el overmapping. Y accesos alternativos si es necesario por complicaciones de estructuras venosas que se utilizan en general para la colocación de introductores. Como dijimos, el roadmap en estenosis complejas se puede considerar accesos combinados. Lo importante es no sobredimensionar el stent
La ecografía intravascular mejora los resultados y el control angiográfico post-terapéutico es muy útil a fin de evaluar cualquier tipo de complicación inmediata. La idea es no subestimar las estenosis centrales, que no haya una cobertura excesiva de la patología, cubrir todo el segmento enfermo, o sea, un punto intermedio entre estos últimos dos ítems, y no olvidar el seguimiento estructurado. Como conclusión, diagnóstico multimodal, la flebografía es el gol estándar, aunque es un procedimiento invasivo. El intervencionismo es seguro y efectivo, tiene baja tasa de complicaciones y el seguimiento es fundamental. Gracias, muchas gracias.